Canelones no se detiene. El Frente Amplio se mueve en cada punto del departamento. Con esfuerzo y compromiso militante, avanzamos hacia el Canelones que soñamos. No se detiene la risa, no para una canción. Produce el licenciado Darwin Peña Zapeto. Conduce, y ya llega junto a ustedes, el presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, Mariano Bianchino. No pares vos. Y bueno, es un gusto que nos acompañe, haber aceptado la entrevista para esta audición del programa de Canelones no se detiene. Si bien el compañero entrevistado del día de hoy no necesita presentación, hacemos un breve resumen. Rafael Michelini, actual senador de la República, líder de la lista 99.000 del Nuevo Espacio, tiene 58 años. Es hijo de Elisa Del Piani, del ex senador Rafael Selmar Michelini, fundador del Frente Amplio. Fue edil, diputado, 5 veces senador y hasta candidato a la presidencia de la República en 2 oportunidades por el Nuevo Espacio. En 1984 fue electo edil por el departamento de Montevideo en representación del PGP, lista 99. En el año 1989 acompañó a la salida de su agrupación del FA, formando un nuevo partido, el Nuevo Espacio, apoyando la candidatura presidencial de Hugo Batalla, y fue electo diputado en 1994. Se manifestó en desacuerdo con la alianza entre Batalla y el Partido Colorado y se mantuvo independiente como líder del Nuevo Espacio, partido por el que fue postulado a la presidencia de la República. En el año 2003 llegó a un acuerdo con el Encuentro Progresista Frente Amplio, denominado Nueva Mayoría, por el cual volvió el Frente Amplio hasta el día de hoy y fue electo senador en 5 oportunidades para los periodos 95, 2000, 2005 dentro del Nuevo Espacio y luego hasta el día de hoy dentro del Frente Amplio por dicho sector, y es uno de los senadores con mayor cantidad de años en el Parlamento. Larga trayectoria, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Y se vinieron los años encima. En menos de un minuto, todo lo que es la trayectoria. Estoy muy bien, realmente muy contento con lo que el Frente Amplio ha hecho, porque lo que no se desprende de tus palabras, que hay una parte que yo ejerzo en el Senado como oposición, en un país que no generaba expectativas ni perspectivas, que terminó en esa crisis del año 2002, que la gente se iba del Uruguay, donde permanentemente se pensaba que el Uruguay no tenía razón de existir. La propia viabilidad del Uruguay. La propia viabilidad del Uruguay, y lo que es del año 2005 en adelante, con el primer gobierno de izquierda en Uruguay, encabezado por Tabaré Vázquez, luego el del Pepe Mujica y ahora el de Tabaré Vázquez de nuevo. Son 2 Uruguay bien distintos, en los cuales la izquierda, a veces votando separados, ahora votando en conjunto, se planteó para el 2005, en la elección del 2004, un programa sólido, consistente, que sacara el país adelante. Si a esto le agregamos que el Uruguay, en su oportunidad, a partir del gobierno de la izquierda, empezó a generar situaciones en que nosotros pensábamos que no eran posibles. Por ejemplo, el Plan Ceibal, una computadora por niño o niña en edad escolar, que para mí es fantástico, pero fuimos además el primer país del mundo. Cuando hablamos de Canelones, hablamos de Tala, cuando hablamos de Tala, hablamos de la robótica, y cuando hablamos de la robótica, hablamos de un grupo de muchachos que maneja el sentido de la informática, el sentido de la robótica, y que eso, discúlpenme, sin quitarle ningún mérito a estos muchachos, es producto que varios de ellos, todos, cuando tenían 7, 8 años, recibieron una computadora, empezaron a jugar con ella y se metieron en el mundo de la informática. Para decir solo un ejemplo de la autoestima que recuperamos de ser el primer país que hizo ese programa de computadora por niño o niña en edad escolar. Rafael, a veces está la creencia popular de cierto descreimiento en la política, en los partidos políticos, o de que se discute poco, y el Frente Amplio ha tenido muchas manifestaciones de participación en grandes colectivos. Congreso del Frente Amplio, Plenario Nacional, vos integrás, estás muy por dentro, integrás el Secretariado Nacional, la mesa, en fin,
y también distintos sectores del Frente Amplio, el NPP, el Partido Comunista, tuvieron un stand de congreso, también en Nuevo Espacio. Tuvimos la suerte de asistir a la presentación. Contanos un poco en qué consistió y cómo fue también ese ámbito fermental y de debate de la agrupación política que liderás. Sí, el Nuevo Espacio de la 99.000 es un grupo de gente a nivel de todo el país. Nosotros nos definimos socialistas democráticos, tenemos una referencia en lo social y en la democracia. Esto significa libertad e igualdad como un único conjunto no divisible. Nosotros no concebimos la igualdad sin libertad, ni concebimos la libertad sin igualdad. Y hacemos nuestro aporte a la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto con reflexión, por supuesto con participación en esos plenarios y en esos congresos del Frente Amplio, por supuesto con participación propia en nuestros propios congresos, pero también desde una perspectiva de hacer síntesis. El Frente Amplio tiene 32 sectores nacionales. Eso implica que hay 32 expresiones políticas a nivel nacional, pero todos sabemos que no hay 35 visiones. No hay 32, no hay 33, no hay 35, ni hay 28. Yo creo que habrá 6 o habrá 7, y nosotros hemos tratado, dentro de nuestras posibilidades, hacer síntesis. No fuimos los primeros que lo hicimos. Cuando yo hablo de síntesis estoy hablando del Frente Liber Sereni, pero repito, no fuimos los primeros que lo hicimos. Se hizo por parte de la 1001, ya desde larga data con el Fidel, y ahora con una especie de 1001 5005 más ampliada, tal cual lo transmitieron en el Congreso. También lo ha hecho el MPP con su 609, su espacio 609, y nosotros lo hacemos con el Frente Liber Sereni, que quizás la particularidad que tiene es que hay 3 grandes conglomerados: Asamblea Uruguay, Alianza Progresista, el Nuevo Espacio, más allá de que hay otros grupos como Banderas de Liber, pero hay 3 grandes grupos importantes del Frente Amplio. De esa perspectiva, la participación en el Frente Amplio y en cada uno de sus grupos es fantástica, perfecta. Lo que pasa es que ahora, a través de las redes, la gente cree por las redes que está participando permanentemente, y muchas veces lo que está es expresando opinión sin interactuar con el otro cara a cara, al lado, y hasta con la posibilidad de tocarse. La propia dimensión de la comunicación cambia. Lo que puede ser un lío o una discusión fuerte por WhatsApp, capaz que si nos vemos mano a mano es distinto. Es completamente distinta, y además mano a mano hace síntesis. Capaz que en las redes, a través de los Twitter, de los WhatsApp, del Facebook, no hace síntesis. Es tu verdad, no me aparto de ella y no me bajo de ella. Pero eso no significa que el tema de las redes no haya dado otros mecanismos de participación que hay que aprovecharlos. Soy muy hincha de no decirle al mundo que es complicado, sino aprovecharse de las herramientas de participación y meterse en ellas. Y hoy, a través, por ejemplo, fue muy difícil convocar a la primera marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio del 20 de mayo, pero yo sé que hoy las redes cumplen un papel fantástico en la recordación. Si a mí se me pregunta, yo creo que la gente ya tiene asimilada esa marcha y ese homenaje a los que perdieron la vida, tanto desaparecidos como asesinados. Ese homenaje lo tiene incorporado, pero las redes permite rápidamente la difusión y estar presente ese día como recordatorio. Rafael, hablabas, y porque además tu sector ha sido un fuerte impulsor del avance en materia de derechos humanos en este país. Sos hijo de un desaparecido. ¿Qué falta o qué es necesario para avanzar en materia de verdad, de justicia y de nunca más en este país? Siempre falta. Primero, una aclaración. Yo tuve, dentro de la desgracia de la muerte de mi padre, que aparecieran sus restos. Y esto lo digo desde una perspectiva que uno se pone en la piel de estar despertándose todos los días pensando que quizás aparezca la persona que está desaparecida. Tu hijo, tu padre, tu madre, tu nieto, siempre está y no aparecerá. En el caso todavía de los hijos o de los nietos, con más razón, porque ellos sí están vivos. Y yo creo que el crimen que hizo
la dictadura y el Plan Cóndor a nivel de todas las dictaduras del Cono Sur fue robarles la identidad a los niños o a los bebés que ellos secuestraban, haciendo desaparecer a sus padres, y esos niños todavía están por ahí sin saber que tienen otra identidad, ya adultos hoy ya son adultos. Con respecto a los derechos humanos, primero hay que tener y ser muy conscientes que en el tema de derechos humanos se avanza y se retrocede. No es lineal. No es lineal. Por momentos avanzas, por momentos retrocedes. Obviamente, siempre se avanza más de lo que se retrocede. Pero nosotros tuvimos a partir del año 89, con la pérdida del plebiscito del voto verde, del voto amarillo, tuvimos un retroceso muy grande. Y lo pudimos volver a plantear. Y lo planteamos con denuncias a nivel de los diarios, lo planteamos a nivel internacional, lo planteamos en el Parlamento, lo planteamos en todos los ámbitos posibles, pero sobre todo lo planteamos en la calle, ganando las calles a través de la movilización, y a través de la movilización desde una perspectiva muy inteligente, que fue hacer la marcha del silencio. La marcha del silencio implicaba, no importa de qué partido sos, la bandera de los derechos humanos trasciende eso. Tú querés justicia, vení y sumate, con tu silencio, somos más. Y a partir de ahí, por más que en la marcha del silencio se nombran y se recuerdan a cada uno de los desaparecidos, y además hay cada año una consigna, es una marcha que el silencio todavía te aprieta más el corazón. Obviamente, ¿qué cosas faltan? A partir de que la ley de caducidad ya no está más en nuestro ordenamiento jurídico, y además las prescripciones, si bien la Corte considera que existen, se empiezan a contar a partir del año 2012, cuando la ley de caducidad deja de existir en nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto, para que uno de esos crímenes prescriba tiene que pasar 20 años, y como son funcionarios públicos, todavía otro tanto más. Implica, a nivel de la verdad, a nivel de la justicia, para construir la memoria y para construir ese nunca más terrorismo de Estado, implica naturalmente profesionalizarse, implica investigaciones profesionales. Yo siempre digo que no hay nadie como las víctimas o los familiares de las víctimas en poner voluntad para la verdad, pero muchas veces se necesita alguien profesional para decir: el camino que se ha recorrido 1000 veces y que nos damos contra una pared tiene este atajo, o tiene esta bifurcación, o tiene este camino alternativo. Aunque no esté necesariamente implicado, vos decís que hay otro tipo de recursos y de personas. Ahora votamos las fiscalías especializadas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las causas caían en cualquier fiscal, y esos fiscales ponían todo su empeño, pero a veces, por ejemplo, no sabían ni siquiera la cantidad de grupos que había en la izquierda. Cuando tú le decís tal grupo, tal otro, que hoy ya no existen, los fiscales ni siquiera lo saben, o no saben cuáles eran los parlamentarios. Entonces, una fiscalía especializada que en cada causa no vuelva a empezar, y además pueda unir datos o pruebas o notificaciones o indicios de esta causa con las de esta, va a hacer avanzar en forma muy importante. Entonces yo creo que todo lo que signifique profesionalizar la tarea para generar primero la verdad, y a partir de la verdad las responsabilidades correspondientes con la justicia, nos va a permitir avanzar mucho más. Acá hago un paréntesis. El hecho de pedir la verdad y la justicia no es desde un punto de vista de venganza, por más que todos los familiares tengamos derecho a saber la verdad y la justicia, es desde una perspectiva futura. Nadie lo está haciendo con respecto al pasado, porque nadie va a devolver las personas asesinadas o los desaparecidos, no van a volver. Lo que sí estamos construyendo es futuro, es que los hijos y los nietos de nosotros no tengan que vivir más el terrorismo de Estado que nosotros vivimos. Por eso el nunca más terrorismo de Estado es una consigna de futuro, es una consigna de construir que eso no nos va a agarrar nunca más con la guardia baja.
Rafael, te propongo una pausa y seguimos conversando un ratito más en Canelones no se detiene. Ya venimos. Y seguimos en este segundo bloque conversando con el compañero senador Rafael Michelini, quienes asistimos a la apertura del Congreso del Nuevo Espacio. Escuchamos con detalle la forma en que lo cerraste, contando una anécdota de tu madre sobre los primeros días posteriores a junio del 73. Y me gustaría, si te parece, también que la compartas con la audiencia y con los compañeros que escuchan de Canelones, ¿no? Sí, mucha gente conoce a mi padre, su trayectoria. Fue una figura excepcional y además yo creo que vio con mucho tiempo de antelación, más que otros, lo que significaba aceptar o tolerar el apremio físico, la tortura por parte de la policía y por parte de los militares, que por tolerar eso empezaba luego una escalada permanente a nivel de la tortura, después de desapariciones y todo lo que ocurrió en Uruguay. Pero yo no puedo dejar de decir lo que pienso, y yo estoy muy formado por mi padre, pero muy formado por mi madre. Mi madre era una mujer muy inteligente en un tiempo en que todavía la mujer estaba el rol de la mujer estaba más recluido en la casa, y donde mi madre, teniendo 11 hijos, María José nació fallecida, pero nosotros siempre decimos 10 hijos, estaba muy metida también en la casa, hasta que las circunstancias la obligaron a salir. Vos tenías hermanas presas también. Claro, la obligó a salir la detención de mi hermana, pero la obligó a salir también aquella explosión de lo que fue el Frente Amplio, y mi madre empezó a ir al comité de Villa Dolores, y yo, del brazo de ellos, subíamos por lo que era la Rañaga, hoy Luis Alberto Herrera, en lo que es el shopping, pero el shopping no existía, íbamos por esa subida de Luis Alberto de Herrera, o la Rañaga, hasta Rivera, y el comité de Clarita quedaba a cuadra y media. Clarita era una de las militantes que había prestado su local, ¿no? Su local. Y que había un núcleo de la 99, de la lista de mi padre, muy importante, también del Partido Comunista, y lo que era el 26 de marzo en ese momento, y algunos socialistas. Pero se generó un grupo de amigos donde había muchas mujeres. Aquí que viene el golpe de Estado, nosotros ya teníamos una hermana presa, se exilian algunos de mis hermanos, mi padre empieza su exilio en Buenos Aires, y en el correr de los 2 o 3 días, se había decretado la huelga general, estábamos con una presencia militar en la calle muy importante, a la vez todos los días desalojaban fábricas y los obreros las volvían a ocupar. Había un momento muy difícil. Y entonces, claro, siendo mi madre la esposa del senador Salman Michelini, tampoco era para estar arriesgándose y estar exponiéndose. Además teníamos la tarea de tratar de llevarle alimentos a mi hermana, que estaba presa en ese momento, creo que en Cabildo. Después fue rehén de la dictadura, que es otra historia que en algún momento tendremos que contar. Pero lo cierto es que en esa circunstancia, hecho el golpe de Estado, 4 o 5 días después, un lunes, el primer lunes después del golpe de Estado, me dice: nos vamos al comité. Yo creo que los lunes era el día del comité, si la memoria no me falla. Yo le pregunto: ¿pero por qué nos vamos a ir al comité? Que vos tenías 14, 15 años. 14, 15 años en ese momento. ¿Por qué ir al comité? Los comités estaban cerrados, están en el comité. Un riesgo altísimo. Un riesgo altísimo, la gente se reunía en las casas o en los comités a puerta cerrada. Y mi madre me dice: sí, nos vamos a pintar carteles. Y yo me agarré la cabeza: ¿cómo va a pintar carteles? Sí, dice, mientras no vengan las directivas del Frente Amplio, que costaban venir a ver qué era lo que hacíamos, cuáles eran los primeros elementos de resistencia, dice: sí, nos vamos. Y la línea era uno que le dijera a otro y otro, que llevara el mensaje, asumiendo el riesgo de cruzar la calle, de tomar un ómnibus, porque hay un montón de historias no contadas del mundo analógico también, ¿no? Del mundo analógico. Se van perdiendo, de aquel que lleva el papel, de aquel que da
la historia y de coraje también. De coraje y de un Uruguay, pero sobre todo un Montevideo conspirando contra el fascismo que se nos venía. Y entonces dice, sí, nos vamos al comité, dice mi madre, y yo ya me agarraba la cabeza, con la propia rebeldía que un muchacho de 14, 15 años tiene, como diciendo, estamos todos locos, está el golpe de Estado, nos vamos al comité, y dice, sí, nos vamos a pintar carteles contra la dictadura. Y entonces, que después había que colgar los carteles, o que había que hacer las fajas y a los árboles, pero era todo, pero ella era una enseñanza de vida. Y yo le dije, ¿pero para qué? Y me dice, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. O sea, su forma, hasta capaz de terapia, su forma de lucha, su forma de decir, no vamos a bajar los brazos, es, bueno, nos vamos al comité, que se juntaban con otras veteranas, porque los más jóvenes les era más difícil, a pintar carteles y a empezar la resistencia. Era su forma de decir, no importa si yo soy la esposa de un senador, bueno, con el prestigio de mi padre que está exiliándose, no importa, empezamos la resistencia. Hoy empezamos la resistencia. Después vino, naturalmente, lo que fue el 9 de julio, aquella convocatoria. Yo fui con mi madre también, vi lo que fue la represión de los militares. Después cayó Sereni preso, se lo llevaron a Sereni preso. Vimos esas circunstancias y el Frente empezó a encontrar las formas de comunicación. Y después, cuando fue derrotada y la dictadura se afianzó... El año de la orientalidad, sí, el 76... todas esas circunstancias, ¿qué se empezó? Bueno, a permanecer. Que ya lo empezaba a decir mis padres en sus últimos discursos. Que era permanecer, existir para lo que sería el futuro. Y la forma de mi madre, que era una mujer sumamente inteligente, fue decir, bueno, la forma de resistir es esta. Yo me acuerdo otra anécdota, ya que estamos hablando de mi madre. Asesinan a mi padre en Buenos Aires y un mes después se llevan a una hermana mía con su marido, su ex marido, presos, y su hijo de año y medio queda abandonado, desaparecido. ¿En dónde militaba? ¿En dónde militaba? Ella militaba en el PB, en lo que fue el primer vuelo. Después ella la trajeron a Uruguay en el primer vuelo, pero estuvo muchos días en Argentina desaparecida y después muchos meses desaparecida acá en Uruguay. Después, al final, los militares la blanquearon. El segundo vuelo del PVP, agarrado en septiembre y uno en julio, lamentablemente los mataron a todos. Por eso yo digo, los militares ya en el año 76 empezaron a hacer genocidio. No es agarré una persona, la torturé, sí, se me pasó, murió, o un plan sistemático, un de exterminio. Sí, ellos los trajeron, el segundo vuelo los trajeron de Argentina y en alguno de estos cuarteles hicieron un pozo y los mataron ahí. No sé si las fosas las hicieron los propios digamos detenidos o las hicieron con una pala retroexcavadora, pero los mataron ahí. Bueno, y en ese tiempo llevan a mi madre y a mi hermana, y ocurre que empezamos a buscar a mi madre, a mi hermana, a su marido y a el niño, a Pedrito. Y ahí viene lo que es la solidaridad, ¿no? Los militares lo habían dejado con la casera o con el portero, con la portera le comenta a un argentino, que le comenta a otro, que le comenta a otro, que le comenta a un uruguayo, que le comenta a otro uruguayo, y pudimos, y que al final nos comenta a nosotros, porque mi hermana cuando lo entrega dice, es el nieto de Salman Miquelini. Entonces nosotros fuimos remontando. ¿Quién te dijo eso? Fulanito. Y al final, una reconstrucción muy porque trabajosa. Nosotros no teníamos el domicilio de mi hermana, nosotros no lo teníamos, no lo sabíamos, ella vivía con ciertos elementos de seguridad. Y cuando llega mi madre en la noche, obviamente dictadura en Argentina, un día de lluvia, no sé qué hecho había pasado de sangre en la Argentina, que era toda una pesadilla, llega toca en la portería, dice, yo soy la madre de Margarita, la abuela de Pedrito. Pedrito estaba durmiendo y ella
Ortega le dice, ¿cómo yo sé que usted es? ¿Por qué es usted? Entonces mi madre dice, yo se lo voy a mostrar. Entonces mi madre agarra a Pedrito, que tiene 1 año y medio, y le canta una canción de cuna familiar. Una canción de cuna familiar. No fue y le dijo, Pedrito, soy tu abuela, no. Lo abrazó, el niño se empezó a despertar y le empezó a cantar una canción de cuna familiar que se transfiere de generación en generación en mi familia. Y a partir de ahí Pedrito se agarró de ella y no la soltó más. Para que veas, la inteligencia no fue a hablar ni a dialogar con su nieto. No se precisan palabras para ser inteligente. Y hay una forma también del afecto y de la comunión, ¿no? Que los seres humanos tenemos con otros que no dependen del lenguaje, ¿no? Pero que no se me hubiera ocurrido. Es un milagro también, claro, de la condición humana. No se me hubiera ocurrido a mí nunca. Digo, mi madre es muy inteligente. Yo podía haberle dicho a la portera, mire el parecido que tenemos, mire mi cédula. No, ella le cantó una canción de cuna a Pedrito y Pedrito encontró a su familia. Si no, estaría, quién sabe, todavía buscándolo. Por eso digo, intensa anécdota, ¿no? Sí, intensa anécdota. Sí, sin duda. Rafa, te propongo un corte y ya volvemos cerrando. Hablamos del antes. Tengo muchas más anécdotas de mi madre. Acordate que mi Edipo es muy fuerte. Maravilloso. Seguimos una pausa y ahora regresamos con Canelones No Se Detiene y a través de YouTube por Nos Vemos en la Radio. Ya venimos. Y seguimos en este último bloque, imperdible las anécdotas que quedaron registradas y también para atesorar las otras muy ricas y si vos lo considerás en otro momento, los micrófonos de la departamental también abiertos para contar y para intercambiar, es parte de la memoria también. Es parte de la memoria, me lo decía la otra vez Luciato Topolanqui, me decía, si hay algo que hay que recordar son las madres y abuelas. Porque hay pequeños gestos cotidianos que hicieron al heroicismo, que no entran en la gran historia universal, pero que además pequeñas. No se habían metido en la lucha. Pero era una forma de luchar. Claro, sin duda, pero que entraron en la lucha, en la militancia, en la resistencia, a partir del afecto con sus hijos y sus hijas. En vez de dejarlo solo, porque alguien estaba siendo buscado por la policía, por los militares, fueron solidarios con sus hijos y sus hijas. Y eso es maravilloso. Y es político, profundamente. Rafael, hablamos de tu trayectoria, de tu itinerario, también de tu peripecia personal, por aquello de que nada de lo humano nos es ajeno. ¿Cómo ves al Frente Amplio hoy? Con un gran desafío. Yo lo veo al Frente Amplio como un desafío. Nosotros tuvimos 12 años en el gobierno y las cosas que ha hecho el Frente Amplio son maravillosas. Y a los blancos y colorados progresistas, que todavía hay muchos, que en el año 2004 no nos votaron, ni en el año 2009 no nos votaron, ni en el año 2014 no nos votaron, por las razones que sean, hoy podríamos ir con la carta de presentación y decir, bueno, ya no es una promesa, miren lo que hemos hecho. Y sin embargo, los propios Frente Amplistas no estamos contentos de lo mucho que hemos hecho. En el tiempo que hemos hecho, con la rapidez que lo hemos hecho y con la solidez que lo hemos hecho, y por lo tanto esos blancos y colorados progresistas que estarían dispuestos a dar un paso, sobre todo en el interior, no lo dan porque no los estamos llamando. Nosotros no estamos construyendo un Frente Amplio para que sea el 40, el 50, el 60% de la población. Que nos falta ser más convocantes con esos compatriotas. Estamos construyendo la fuerza política que va a gobernar el próximo siglo desde una perspectiva para mí, por lo menos para mí, de que es la referencia a la cultura del trabajo. Yo siempre separo entre los rentistas, los que viven de rentas, que tienen acciones, que tienen... Si tú tenés 100 casas y aunque las alquiles a $200 por mes, es un vagón de guita. Si tenés bonos, o sea, los rentistas nadie los tiene que defender. Y además no se tienen, si están enfermos, igual la renta la reciben. En cambio, se defienden solos. La mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas uruguayos no son rentistas, viven de su trabajo.
Y si no salen a trabajar, su familia no come, hombre o mujer. Y cuando hablo de esa cultura del trabajo, también hablo no solo de los trabajadores organizados, no solo de los trabajadores en general, también hablo de los jubilados, fueron los trabajadores de ayer, o los jóvenes que son los trabajadores y quienes de apuestan a la producción también. Y los que apuestan a la producción, pequeños y microcomerciantes, todos los que salen a trabajar y a luchar todos los días por su vida. Ese es el Frente Amplio. Y hemos hecho cosas maravillosas, y sin embargo todavía tendríamos que poner en funcionamiento para salir a convencer los que ya están convencidos y están esperando que lo agarre de la mano y decir, vení, vamos a sumarnos. Imaginemos por un momento, porque ellos lo saben, cómo sería el escenario de un gobierno de blancos o de colorados. Primero, ¿quiénes estarían en los ministerios? Ahora un país sin consejo de salario, por ejemplo. Un país sin consejo de salario, y ahora dice que se retira, pero imaginemos un Bordaberry en el Ministerio de Interior, que lo único que hace es represión. Imaginemos a un ministro de Trabajo que no convoca a los consejos de salario, como no los convocaron, salvo el primer gobierno de Sanguinetti, no convocaron a los consejos de salario en todas las otras o un ministro de Trabajo circunstancias. Que sea un millonario con mucho dinero. Sí. Por ejemplo. Porque esto lo estamos viendo en el mundo. Lo estamos viendo en el mundo. Entonces, ese gobierno que no tiene una interacción con la gente, que no le preocupa lo que le pasa a la gente, porque capaz que es del sector rentista, ese escenario lo ve todo el mundo. Los que votamos al frente y muchos de los que no lo votaron y están deseando votarlo, pues no lo salimos a hablar. No salimos a convocarlo. Entonces, el Frente tiene un gran desafío. En candidaturas, por supuesto, no es que esté hablando. Vamos a tener que tener las candidaturas. El programa. ¿Cuál es el programa para la próxima etapa? Es una gran discusión. No te podés pasar, porque podés poner hasta las finanzas públicas en jaque, pero no podés quedarte corto, porque entonces estaríamos haciendo menos de lo que queremos hacer por la igualdad. Y porque las demandas de los ciudadanos también van en aumento. Una vez que dicen yo logré esto, vamos a más, y está bien que así sea. Y ese desafío, además de candidaturas y programa, necesita un gran convencimiento y una gran movilización. Teniendo y atendiendo algunas cosas, por ejemplo, nadie nos va a creer si nosotros no hacemos algo con la caja militar, que es la única que no tiene topes en el país. Es la única que no tiene topes. Entonces, una injusticia y un resabio. Exacto. Y a la vez, algo tenemos que hacer con los cincuentones. Capaz que no todo lo que quieren ellos, hay que pensar en las próximas generaciones para no pasarle la cuenta total, pero algo hay que hacer con los cincuentones, porque si en el año 96 se les puso, no importa quiénes votaron o no votaron, si en el año 96 se les puso bajo sus hombros el peso de la carga, hoy que estamos un poquito mejor, hay que aliviársela. Quizás no todos. Y algunos que me estén viendo y dicen, ¿por qué Michelini? No todo. No, porque tampoco podemos agarrar y decir, bueno, ahora la carga que la paguen los hijos o los nietos. Pero aliviar un poco la carga va en la buena dirección. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo afectuoso también y digamos por los colores con los que trazamos o pintamos el cuadro de esta nota en el día de hoy, así que agradecido. A las órdenes, ya uno tiene más años y cuenta anécdota, a las órdenes, y además me parece, en términos políticos, Canelones es clave. Sin duda. Canelones es clave. Se me dirá, todo voto vale, por supuesto, pero el voto de los canarios es muy importante, entonces todo lo que podamos difundir nuestras ideas va en la buena dirección. Yo te agradezco y bueno, nosotros nos estamos reencontrando la próxima semana, como lo decimos siempre, nos queremos mucho. Chao. No se detiene la risa, no para una canción. Aquí termina una hora de encuentro entre los y las Frente Amplistas. Los esperamos la próxima semana para seguir informando y compartiendo historias de un Frente Amplio que avanza en Canelones. Canelones no se detiene, un espacio de la departamental del Frente Amplio.